La Iglesia ya católica romana se desvió y entonces es cuando se creó la Inquisición. La Inquisición se creó para luchar contra la reforma protestante, porque claro, no querían perder el poder, no querían perder esos fieles, ¿no? Y querían mantener a sus fieles, seguir controlando al pueblo, seguir sacando el dinero al pueblo, y entonces tenían temor porque estas iglesias protestantes, que estaban creciendo muy rápido, pues entonces tenían mucho miedo, mucho pavor de que la gente se diera cuenta del verdadero mensaje y empezaran a irse a estas iglesias y dejaran de lado la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a formar muchas iglesias. Claro, estaba la iglesia católica y dentro de las protestantes hay un montón de ramas. Ya hablaremos más adelante en otros capítulos y explicaremos las diferentes iglesias y los diferentes dogmas, ¿vale? Pero, para que no nos volvamos locos y que cada uno pueda hacer la iglesia que le dé la gana, no. Hay sectas, ¿vale? Pero hay iglesias que son verdaderas. Son iglesias protestantes con un dogma fidedigno, ¿vale? Entonces, todas las iglesias protestantes, todas, tienen una base que es en todas la misma, que es en lo fundamental, en el mensaje central, que es Cristo, que no es ni un papa, ni un poder sacerdotal, no, es Cristo, es el centro, es la cabeza de la iglesia, y luego en cosas, temas más ambiguos, como por ejemplo la manera de interpretar el Apocalipsis en algunas iglesias, la manera de interpretar algunos textos, ¿no? Unos los interpretan de una manera, otras de otra, ¿no? Pero el tema central, todo el tema central, la iglesia protestante tiene 5 bases en los que se tiene que anclar una iglesia protestante, que son las 5 fides. Fides significa fe, las 5 fe. Entonces, en este intento de volver a los orígenes y de hacer una iglesia más pura, con un mensaje más cristocéntrico, se pusieron como fundamento estas 5 fees. La primera, sola escritura. La Biblia es la autoridad máxima de la iglesia protestante. Todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, inspirada por no el Papa, no un sacerdote, no. La Biblia. Si no está en la Biblia, no existe. Se acabó, está fuera. Así nadie te puede engañar, porque te pueden venir con un rollo patatero de que te vi, ¿qué tal? No. Si no está escrito en la Biblia es la autoridad máxima, es la palabra de Dios en la tierra, es la Biblia. Claro, luego está la manera de interpretarla, ¿no? Que la Iglesia Católica también coge textos de la Biblia y los interpreta torcidamente para volver a afianzarse en que ellas son la única Iglesia verdadera, sucesora de Pedro, etcétera, etcétera. Bueno, que ya hablaremos un poco más adelante. Pero en una iglesia protestante, la Biblia es la primera autoridad bíblica, la primera autoridad. Segundo, solo fe. Solo fe. El que salva es Cristo a través de la fe. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica te obliga a ir a la iglesia, te obliga a hacer sacramentos, te obliga a hacer penitencias y te obliga a hacer obras. Si tú cumples todas esas condiciones, pues entonces Jesús te salva, Dios te salva. No, o sea, no es así. Es solo fe. Si tú tienes fe, ya eres salvo. Pero no en un futuro, como te dice la Iglesia Católica, y a través de las obras que tú hagas, porque tú... Jesús te salva, pero tú también. No. Tú no te salvas, tú no haces nada. Es fe. Si tú crees en Jesús y crees en Dios como único Dios verdadero, tú ya eres salvo, pero ya, ahora, en este momento, ya, sin hacer nada. Lo que pasa es que la fe sin, también dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa? Que si tú tienes fe, pero no haces obras, es que no eres un verdadero creyente. Cuando tú te conviertes, la Biblia dice que para ser un cristiano tienes que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo y tu vida pasada, tus costumbres, tus placeres, queda atrás y empiezas una nueva vida en Cristo, tú tienes necesitas hacer obras, buenas obras, ayudar a la gente, irte de voluntariado a no sé dónde, necesitas ir a una iglesia porque quieres estar en comunión con gente como tú que cree en Cristo, gente que ha dado ese chip, ese cambio. Esa es la verdadera fe. Tú ya eres salvo por fe. No hay que hacer sacramentos, no hay que hacer obras, no hay que acudir a una iglesia para ser salvo. Haces todo eso,
porque es la consecuencia de que ya lo eres. Entonces aquí entra la tercera base, que es solo por gracia. Solo gracia. La gracia es la que te mueve a hacer todo eso. No tú. O sea, el mérito no es tuyo. Por eso la Iglesia Católica que venera a santos, san no sé qué, san no sé cuánto. No, es que los santos no. El mérito no es de los santos. El mérito es del Espíritu Santo que reside dentro de un creyente y que le mueve a hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, el culto a los santos tampoco es bíblico. No incita a elevar el ego de las personas. Cuando el único que merece todo el mérito es Dios, es Cristo, nadie más. Ni la Virgen, ni los papas, ni los santos, nadie. Entonces, aquí entra la cuarta fide. Es solo Cristo lo que estamos diciendo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando tú tienes un pecado y tienes que confesarte, no te tienes que confesar a un cura ni a un hombre. Bueno, lo puedes hacer si quieres, pero eso no te salva. Tú a quien tienes que confesar es en oración, en tu intimidad, hablar en tu intimidad con Cristo, Dios, en oración y decirle: Señor, he pecado contra ti, me ha pasado esto, por favor, dame fuerza para no volver a caer, porque un verdadero creyente no quiere pecar. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. El falso creyente va a la Iglesia Católica, hace los sacramentos, hace las penitencias, se confiesa, pero en el fondo no quiere dejar de pecar. Él dice: bueno, yo voy a la iglesia, hago lo que me dicen, me perdonan y así tengo permiso para seguir pecando. Entonces, salgo de la iglesia, hago lo que me da la gana, vivo a mi manera, peco, luego voy a la iglesia y doy el dinerito, hago esto, penitencias y pongo cara de santito y ya está. Y ya soy salvo, ya está. Entonces, mire qué bien, voy haciendo todo tipo de lo que me dice la iglesia, me voy salvando, oye, y cuando llegue arriba, que voy a decir: San Pedro, ábreme la puerta que aquí llego yo, que soy el amo, pues mira todo lo que he hecho, todas mis obras, y Jesús te dice en la Biblia que te dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, pues nunca os conocí. Y ese es el engaño de un dogma falso de la Iglesia Católica. No hay que hacer eso, hay que abrir las Biblias, hay que leer y darse cuenta del verdadero mensaje de Cristo. Toda la gloria es de Dios y es un regalo. La fe es un regalo de Dios, te salva porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que todos vivimos como gente normal hasta que hay algo dentro de nosotros que se convierte y ¡pum!, haces ese chip y te das cuenta de todo esto. Y eso es a través del poder de la gracia y del Espíritu Santo. Y esto enlaza con la quinta fide, que es toda la gloria es para Dios. Es lo que hemos dicho ya. Entonces, todo lo que se hace, las obras que haces, todo lo que ha hecho la gente, todas las iglesias que se sostienen, que se mantienen, todo es obra de Dios, todo. Y el mérito es única y exclusivamente de Él. Por eso cuando alguien tiene un ministerio o se hace pastor y se cree que, yo aquí soy perfecto, soy maravilloso, todo lo hago bien, ahí estás cayendo en una mentira. Porque tú puedes hacerlo todo muy bien, pero siempre se hace para Dios y porque Dios te ha dado esa capacidad y esa fuerza para que tú lleves a cabo este tipo de vida y esta transformación. Entonces, las 5 fides son: sola escritura; 2, sola fide, solo fe; 3, sola gratia, solo por gracia; 4, solo Cristo; y 5, sole Deo gloria, solo gloria a Dios. Estas 5 bases las tienen todas las iglesias protestantes. Entonces, estos muchos católicos critican: no, porque ahora todo puede hacer todo, cualquiera puede montar una iglesia, las iglesias son sectas. No. Si no tienes estas 5 bases, no eres una iglesia verdadera. La iglesia protestante tiene que tener estas bases. Entonces, a partir de aquí, si tú cumples estas bases, pueden haber diferencias en otro tipo de dogmas, pero son dogmas secundarios, que no tienen la fuerza y la importancia que tienen estos. Y ahí se puede debatir. Puede tener razón, puede que no, pero en estas 5 es una norma directa de la Biblia, es un mandamiento de Dios directo. Lamentablemente. La iglesia protestante de Lutero también, Europa, empezaron las guerras de religión. Entonces unos príncipes protegían a otros y hubo esa guerra de religión en Europa donde católicos en España perseguían a los protestantes y hubo
persecuciones, hubo muertes, hubo guerras, los protestantes también perseguían a los católicos, entraban en sus fronteras, entonces hubo una guerra y otra vez tanto una iglesia como la otra se desviaron del mensaje verdadero que Dios dijo, que no hay que luchar, no hay que hacer guerras, porque su reino no es de este mundo. Él, cuando venga en su segunda venida, sí que luchará por su reino, instaurará su reino físico, terrenal, pero ahora su reinado es espiritual, no es de este mundo. Entonces no hay que luchar. Tiene que haber en el mundo libertad religiosa, para que cada uno tenga la libertad de escoger lo que quiere creer, lo que quiere hacer. Esa libertad religiosa es muy necesaria para que tenga la libertad la gente de conducirse poco a poco hacia la verdad, que es Cristo, que es el único Dios verdadero, que es la única religión auténtica. Todo el resto de religiones son desviaciones del verdadero y único camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y eso destruye todas las religiones. Entonces, aquí he hecho un resumen, todo esto es mucho más extenso de lo que he hablado, mucho más, pero hasta aquí he hecho un resumen lo más fácil y sencillo posible para que podáis entender los tipos de iglesia que hay, cuáles son los grandes pilares, que es la iglesia católica por un lado y la iglesia protestante por otro, y en próximos episodios hablaremos de todos esos tipos de diferentes iglesias y cuáles son esos dogmas y esas diferencias. Finalizar, os quiero poner un ejemplo. La Sagrada Familia. Gaudí, cuando hizo la Sagrada Familia, murió, no la pudo terminar, ¿no? Ya todo el mundo sabemos la historia de la Sagrada Familia. Entonces, esa estructura, cuando él murió, han intentado diseñar, intentar ver cómo sería si él no hubiera muerto, y se han tardado años y mucho dinero en investigar. Y si veis cómo ha quedado y cómo es el original, a mi juicio, poco se parece. Yo creo que si Gaudí viniera y viera esta obra finalizada, diría, madre mía, esto no es lo que yo tenía en mente. Pues esto mismo, este mismo ejemplo, quiero que lo veáis como la iglesia, o sea, el inicio, que era una iglesia sencilla, local, sin jerarquía, donde la cabeza era Cristo, y cómo con el tiempo se ha ido desvirtuando en cantidad de jerarquía, en poder papal, en sacramentos, credos, estatuas, figuras, absorción de paganismo, en fin. Si Cristo viniera y viera eso, le pasaría como a Gaudí. Diría, esto no es lo que yo tenía en mente. Pero bueno, es un ejemplo. Dios está ahí, Dios es el que gobierna, Él ve todo lo que hay. Y Él es misericordioso y generoso, y Él perdona, ¿eh? Pero también es justo. Y llega un momento que cuando colma su paciencia también impone justicia y castigo. Entonces, pues nada, gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya quedado bien todo este lío y en el próximo episodio veremos diferentes tipos de iglesia a petición popular, porque hice una votación y ha salido que la gente mayoritariamente quieren que haga un vídeo con todos los diferentes tipos de iglesias. ¿Eh? Y luego, más adelante, seguiremos con el canal, el origen de esas religiones, cómo se iniciaron en la antigüedad y cómo fueron surgiendo todo tipo de culturas y religiones. Lo veremos cuando retomemos más adelante. Así que gracias por verme. Saludos, que os vaya muy bien, os deseo lo mejor y nos vemos pronto. Hasta luego amigos, chao, adiós.